Y nada, le comentaba ahora mismo justamente antes a Alberto que vaya temporada de los Suns, están llegando muy lejos. Y más allá de esa consagración de Chris Paul, del talentazo que tiene Devin Booker y de la figura tan buena que está emergiendo de DeAndre Ayton, ¿cuáles son otras claves del ascenso tan bueno de los Suns? Dale tú primero, Alberto. Bueno, diría que hay varios factores. La llegada de Chris Paul cambió radicalmente la cultura del equipo. Estos Suns, básicamente con un bloque muy similar el año pasado, ni siquiera entraron en playoff, fueron a la burbuja, dieron esa sorpresa con el 8-0 en la burbuja de Disney World, pero no era un equipo que apuntaba a ser candidato al campeonato. Sí para playoff, pero no para campeonato. Y ahí, pues, evidentemente, los tres jugadores que mencionas son fundamentales, pero otra clave también es Monty Williams, el entrenador de los Suns, que ha hecho un trabajo enorme. Es un entrenador que le gusta mucho sacar lo mejor de cada jugador, hacer que se sienta cómodo y a la vez mantener una muy buena disciplina en defensa para que no sea sencillamente un desmadre dentro de la cancha. Y esa conexión que tiene con Chris Paul, a quien ya conocía de New Orleans, y lo que ha ayudado a que crecieran Booker y sobre todo Ayton, explican mucho la gran temporada y la aspiración de los Suns de meterse en las finales del oeste. Es un auténtico casi milagro viendo lo que pensábamos todos a principio de temporada, pero se lo han ganado con creces. Dale, Carlos. Bueno, si tengo que mencionar otros nombres adicionales que han contribuido, puedo mencionar un Cameron Payne. Pero la verdad es que lo que ha hecho Chris Paul con esta llegada sobresalta tanto la diferencia a lo positivo que han hecho los Suns de Phoenix. La verdad es que no hay comparación por varios factores, pero el que me llega más a la mente es el poder tener alguien con la experiencia que tiene Chris Paul en que un Booker no solamente puede aprender, sino que también pueda aprender. Un Booker que ya sabemos, algo que a mí me encanta, y Alberto, lo vivimos la temporada pasada en la burbuja, no le tiene miedo a ser el último en tirar ese último tiro para ganar el juego. Que eso, la verdad, en términos en una liga como la NBA, no tiene valor, porque sabemos que no muchos tienen ese valor. Simmons, entonces, pero la llegada de Chris Paul, la verdad que ha sido algo tan grandioso, tan favorable, que lo estamos viendo ahora con creces, especialmente en estos playoffs. También tener una buena química con Ayton, que para mí, yo digo, Ayton tiene 22 años de edad, lo veo, pero se me hace con alguien que tiene más años, que no hace, que quizás no vemos que haga tanto como tú quisieras, un tipo de ese tamaño y de esas habilidades, pero él hace el trabajo que tiene que hacer, y eso ha contribuido tanto también a que los Suns hayan tenido el año que tienen. Y para mí, pues ahora que no están los Nets, ahora es el equipo del monstruo de tres cabezas realmente. Vamos a hablar, por supuesto, de DeAndre Ayton, de su figura tan importante en los Suns. Un DeAndre Ayton que es un jugador interior un poco a la vieja usanza, ¿no? Un jugador interior que se ciña a la pintura, juega mucho debajo, prácticamente yo no lo he visto asomándose al perímetro. ¿Tiene difícil perdurarse, consagrarse en la NBA una figura como esta a largo plazo con un estilo de juego que se ve tan poco en la NBA? Creo que sí, creo que tiene futuro en la NBA. Simplemente el tema que no haya jugadores de este estilo es que simplemente no hay jugadores tan buenos con este estilo. Hay jugadores que saben postear. Por supuesto que, o sea, ves a Nikola Jokic, ves a Joel Embiid, son jugadores que hacen muchas cosas, por eso de alguna manera engaña de alguna manera a la vista, pero también hacen muy bien las cosas de vieja usanza. Son muy buenos posteando. En el caso de Embiid es una máquina defendiendo defendiendo la pintura. Así que lo que tiene Ayton, por supuesto que no tiene un triple fiable, aunque de vez en cuando ha salido, de vez en cuando lo hace bien. Es un defensor aún en prácticas, decirlo de alguna manera, no es todavía una gran referencia defensiva, pero su juego básico es tan bueno, ese juego de poste bajo, ese juego de jugar de espaldas, de girarse y anotar. Sí que no hay muchos pivots actuales que sepan hacerlo tan bien, simplemente porque no es un tipo de tiro, un tipo de juego que puede ser tan eficiente en muchos casos que valga la pena desarrollarlo, y es por eso que no lo vemos. Pero en el caso de Ayton, es un jugador que puede anotar el 70% de sus intentos, que es una auténtica barbaridad en la NBA. Tiene un juego tan fluido de pies que es casi imparable. Me recuerda mucho, como buscando pibos más clásicos, a Pat Ewing, por esa capacidad de moverse dentro de la pintura, una mezcla de potencia y agilidad que es muy difícil de defender. Y si es capaz de ser todavía más letal a medida que vaya avanzando su carrera, porque como bien dice Carlos, tiene 22 añitos de nada, puede ser un jugador que sea All-Star durante muchos años.
Y también esos rebotes ofensivos y también defensivos, porque él protege muy bien cuando está abajo del aro. Pero la pregunta máxima que yo le tengo a Ayton en este momento es, ¿cuántos ceros aumentarán a la derecha en su en su cuenta bancaria? Porque ahora está elegible también para una extensión Sí. que se le dan a los rookies. ¿Cuánto le estarán dando? Porque lo que ha demostrado no es un jugador sensacional que te va a hacer una jugada y decir, wow, no, él hace lo básico. Y eso es lo que se necesita. Yo creo también que dependiendo del equipo que tú estás, es si tú necesitas un centro o un pivot que salga y del perímetro tire de 3. No creo que él necesite hacer eso en un equipo como los Suns de Phoenix. Cuando tú tienes a un CP3, también tienes a un Booker, no necesita hacerlo. Lo que él necesita hacer es cuando ellos estén tirando, estar ahí en presencia para esos rebotes. Yo, la cantidad de canasta que ha hecho solamente manoteando el balón y yo solamente poniéndole el balón es increíble. Lo mencionó también el inspector, 70% de tiro de campo es por eso, por su presencia donde tiene que estar, que es en la pintura, y la verdad que es un bravo. Y muy buena la comparación con Pat Ewing. Sí, y la verdad tiene un olfato para los rebotes que eso también tiene mucho valor en la NBA. Hablando también de Devin Booker, os voy a hacer una comparación que antes se la he hecho a Alberto y se ha quedado un poco en shock, es un poco atrevida, un poco inesperada. Una Yo sé para comparación dónde un vas. poco salvando la distancia, Alberto, Carlos, ¿vale? Cuando veis jugar a Devin Booker, ¿le veis chispas que os recuerdan un poco a Kobe en el sentido de que es un jugador que usa mucho la media distancia, cosa que se ve ya poco en la NBA, el estilo de juego, la capacidad anotadora? Salvando la distancia, ¿habéis visto alguna vez chispas de Kobe viendo a Devin? Cuidado, Alberto, tranquilo. Trátalo tranquilo, por favor. A ver, primero de todo, Devin Booker, como jugador bastante inteligente que es, ha visto mucho Kobe. Siendo un jugador que desde que nací ya sabía que iba, desde que empezó a jugar, tomó un balón naranja de baloncesto, ya había el tipo de jugador que podía ser, un jugador anotador que podía anotar de todas partes, vio a los mejores y el mejor en ese rol cuando estaba creciendo era Kobe Bryant. Así que es normal que Devin Booker pues, haya tomado muchas referencias de cómo jugaba Kobe Bryant. Por supuesto, hay otros muchos jugadores que vienen, que son los que Kobe Bryant vio cuando era niño. Evidentemente, Kobe Bryant vio a Michael Jordan vio a Julius Irving vio a David Thompson vio a Elgin Baylor. Estamos hablando de un tipo de jugador que se ha visto durante muchas décadas dentro de la NBA. Devin Booker lo que tiene, evidentemente, que tiene mucha comparación con Kobe Bryant, y eso que comentaba Carlitos, es esa capacidad, esa sangre fría para atacar en los minutos calientes, los minutos decisivos, en no tener ningún tipo de miedo. Y en hacerlo además de una forma bastante eficiente, que si no eres un Dion Waiters y no estás ni siquiera en la NBA, por comparar otro estilo Kobe Bryant que no está ni siquiera en la liga. En ese aspecto, Devin Booker sí, evidentemente es un nuevo ejemplo de esa gran escuela de escoltas anotadores sin ningún tipo de miedo a nada, que van a tirar 30 tiros aunque fallen 29 porque no tienen miedo absolutamente a nada. Y el hecho de que tenga tanto éxito, al menos en estos playoffs, pues evidentemente ayuda a buscar comparaciones con los más grandes. Y Kobe Bryant es uno de ellos. Yo creo que esa comparación es injusta para Devin Booker. Por varias razones, obviamente sabemos que un Kobe Bryant entró a los 17 años a la NBA. Sus padres tuvieron que confirmar el contrato con los Lakers porque no tenía la edad para hacerlo. Booker a los 19 no hay problema, pero ya a los 21 ya fue campeón de la NBA. Kobe Bryant. Y además, cuando entra Kobe Bryant, entra nada más y nada menos que al equipo de los Lakers de Los Ángeles, que ya tiene de por sí los focos puestos. Y al lado tiene a un Shaquille O'Neal, que, o sea, se multiplica mucho más la atención que va a tener Kobe Bryant. Entonces, yo creo que desde un principio Kobe Bryant, pues, quizás tenía un poquito de presión, que no creo que Kobe Bryant haya pensado en presión ni nada, pero sabía que tenía los pocos puestos y aún así, pues él pudo funcionar muy bien y pudo ser el jugador que lo que es Kobe Bryant en el día de hoy.
Devin Booker no ha tenido ese foco puesto, pero estoy totalmente de acuerdo en lo que dice el inspector. Si hay un renglón que tú dices, ese brother se me parece a Kobe Bryant, es por las agallas que tiene. Él quiere, él necesita ese último, hacer ese último tiro y ser efectivo. Cuando se crece en esos momentos, sí, es un Kobe Bryant, es un Michael Jordan, son ese tipo de jugador. Sí se pueden hacer esas similitudes. Vamos a esperar quizá unos añitos más para ver si precisamente hacia allá va a crecer Devin Booker, pero de que es un gran talento, definitivamente lo es y se merece, aunque sea decir, oye, en algunas cosas se parece a Kobe Bryant. Totalmente, esa capacidad de clutch que tiene Devin Booker, que mencionabais los dos, la verdad que la diferencia mucho. Hablando de jugadores jóvenes, se acerca ya la fecha en la que conozcamos los jugadores que ocupen el draft de la próxima temporada y suena mucho, por supuesto, el en principio candidato al puesto número 1, Cade Cunningham, que seguramente tiene pinta de que va a los Pistons. A raíz de eso, ¿le veis buena pinta al proyecto que puede edificar los Pistons de cara a la próxima temporada, dando por hecho de que lleguen nombres como Cade Cunningham, que seguramente lo haga al equipo de Detroit? A mí me gusta la idea. Han apostado por la confianza de Dwayne Casey, que es un entrenador que ya sabemos su época en Toronto, es un equipo que sabe hacer crecer equipos. Esencialmente pilló un equipo de los peores de la NBA, de los que menos tradición tenía, un horrendo en defensa tradicionalmente, y lo convirtió en uno de los mejores equipos de la NBA, aunque fuera finalmente Nick Nurse que le diera el empujón a ganar el campeonato. En ese aspecto, creo que está en muy buenas manos. Hay una buena base de jugadores. Jeremy Grant, que ha tenido una gran temporada, es un jugador que puede ser una perfecta segunda estrella de un equipo importante, pero todo va a depender de lo que Cade Cunningham sea capaz de hacer. Es un jugador, quizás para que no lo sepa, que no lo haya visto jugar, tiene destellos de un Luka Doncic, para entendernos el tipo de jugador que es. Un jugador grande para un movedor de balón, corpulento, pero muy ágil, muy inteligente, sin ningún tipo de miedo a anotar desde cualquier parte, agresivo, siempre que está en la cancha, buena visión de juego, y ese tipo de jugador total me parece perfecto para liderar un proyecto en reconstrucción como es hoy por hoy Detroit. Es esencialmente el mismo rol que Luka Doncic está teniendo en Dallas. En ese aspecto, si Cade Cunningham es en la NBA lo que prometió en Liga Universitaria, puedes tener un impacto inmediato y convertir a Detroit desde el principio en un equipo de playoffs. Y además, cuando tu equipo es el número 22 en cuanto a tiro de 3 y tú estás integrando a alguien que tiene un 40% de efectividad desde el perímetro, entonces va a ser muy bienvenido. Y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el inspector. Yo creo que sí, que va a caer muy bien a lo que necesita los Pistons de Detroit. Sabemos que el año pasado también eligieron un base. Lamentablemente no funcionó, exacto, Hayes. No funcionó y no funcionó también porque no estaba bien en salud, se lesionó y por eso pues no pudo funcionar a la capacidad. Digo, tampoco fue un seleccionado número 1 del draft, pero yo creo que sí sería muy acertada la decisión si es que los Pistons de Detroit seleccionan a Cunningham como la selección número 1 de este draft. Tiene buena pinta, la verdad. Veremos qué pasa con los Pistons. Mirando un poco la otra cara de la moneda, jugadores que están un poco cayendo en picado, mencionamos un poco a Tyler Herro. Aún es joven, es pronto para hablar. Totalmente. Aún le quedan muchos años, es joven, pero no tiene buena pinta. Se busca su traspaso en Miami. Estamos ante el caso de un jugador que es posible que no lo veamos recuperar el tan buen nivel que le vimos en la burbuja. Veremos, es joven, sabemos un poco cuál es el techo, dónde puede apuntar el techo. Le vimos en el año pasado con Miami siendo jugador fundamental, un equipo que llegó a las finales de la NBA como novato. Sabemos que tiene de alguna manera esa mentalidad Kobe, esa falta de miedo total. El problema es que, de nuevo, a veces hay que tener algo de miedo si no eres tan eficiente como deberías. Y es un poco el problema de Tyler Herro. Es un jugador que se juega demasiado, le gusta jugar demasiado individualmente y eso, cuando aún no eres un jugador que tengas un nivel de juego de estrella, pues es un problema. También hay que decir, en lo que se llama aquí en Estados Unidos sophomore slump, que es especialmente el bache para jugadores de segundo año,
ha pasado a menudo. Recuerdo Jason Tatum, también tuvo un año de rookie excepcional, llevó a Boston a las finales del Este con Kyrie Irving lesionado prácticamente como la estrella del equipo, y su segundo año fue bastante flojo. Luego ya se recuperó y es, pues, en fin, es el All-Star que conocemos ahora. Desde luego hay muchos elementos preocupantes con la temporada de Tyler Hero. Tengo mis dudas si realmente el baloncesto es una prioridad en su vida y en su carrera como para poner todo el trabajo necesario para ser una estrella de la NBA. Pero, en fin, creo que hay que tener un poco de paciencia. Quizás Miami ha visto precisamente esa parte fuera de las canchas en la que un jugador se ve si un jugador tiene la cabeza en el baloncesto o no la tiene y por eso quieren traspasarle, pero aún le daría un poco de tiempo. Si puede centrarse en el juego, aún puede ser un grandísimo jugador. Digo, si vamos a ver datos, realmente Tyler Hero solamente ha disminuido en cuanto a su efectividad de tiro de tres. Después, si comparamos números de su primera campaña con la segunda, está más o menos haciendo lo mismo que hizo el año pasado, pero yo creo que en la burbuja, en los playoffs, entonces ahí que nos dimos cuenta realmente de qué estaba hecho Tyler Hero, porque la verdad es que fue muy efectivo y fue clave en algunos de esas victorias del Heat de Miami, pero sé a lo que se refiere también el inspector. O sea, ya tiene su cereal ahí en un restaurante aquí que se llama Chipotle, ya le hicieron un burrito a su nombre, sale en videos musicales también. O sea, esas cosas cuando tú ves como que se está desviando la atención un poco de un jugador, que la gente ya sí está aumentando muchísimo su fanaticada y seguidores en redes sociales sin saber quién caramba es Tyler Hero, sin saber que es un jugador de la NBA. Y quizás a eso es que la gente como que le está poniendo, la gente que sigue la NBA, como usted diciendo, pero este muchacho tiene solamente 2 años, no ha ganado un campeonato, sí tiene unos flashes de brillantez, pero como que no ha demostrado tanto como que hay un desnivel ahí. Pero también, eso que tú mencionas, inspector, en cuanto a cómo se puede disminuir el segundo año, o sea, de siendo novato a su segundo año, no solamente pasa en la NBA, pasa también, por ejemplo, en el béisbol de grandes ligas. Casi todos los novatos que brillan ven el segundo año y la verdad que no tienen esos números del primer año, y es porque, bueno, ya la competencia lo conoce y hacen sus ajustes. Ahora es Tyler Hero el que tiene que hacer sus ajustes. O sea, ya después, en la burbuja todo el mundo puso su atención. Bueno, todo el mundo hace sus ajustes y dice, bueno, así es de la manera que nosotros vamos a defender a Tyler Hero. Y es Tyler Hero ahora el que tiene que demostrar haciendo sus ajustes, y también vamos a ver si va y esperar que tenga un día o un año más brillante. La pregunta que yo tengo es por qué se está hablando de transferencia ahora. No lo hicieron cuando estaban ofreciéndole a Harden de Houston. O sea, si tú querías salir de él, ¿por qué esperas hasta ahora? ¿Por qué no lo hiciste antes? Tener la barba contigo quizás te hubiese ayudado en los playoffs. Tiene, como dice Carlos, muchos ojos puestos en él, encima suya, Tyler Hero. Sin una lástima que la verdad no recuperase su nivel con el paso de los años, con lo joven que es. Y ya para cerrar, hablando de otro jugador al que se le busca salida, en este caso los Cavaliers, es Colin Sexton. Los Cavaliers confían en compensar su hipotética salida, si finalmente acaba saliendo, con el talento que obtengan en el draft. ¿Realmente puede compensar los Cavaliers la salida de un jugador importante como ha sido Colin Sexton? Creo que el principal motivo no es solamente, evidentemente, en el draft siempre puedes buscar a un jugador que sea, digamos, la estrella. Creo que Cleveland tiene el número 3 del draft, si no voy errado. Y hay unos jugadores. Generalmente se considera que el draft es muy grande. Los 4 primeros puestos, los Cunningham, los Jalen Sachs, Jonathan Kuminga, que es el jugador que parece que le está ya poniendo un poco el ojito los Cavaliers. Pero el problema con Colin Sexton es que como Ayton, como Doncic, como Trae Young, es elegible para una sesión de contrato en este verano. Y el problema es que como los Cavaliers tienen sus dudas de si realmente vale la pena pagarle lo que un jugador que, como Sexton, ya ha mostrado, pues digamos, destellos de potencial jugador franquicia, si vale la pena pagarle el máximo. Eso, por ejemplo, si vale la pena hacer la apuesta que los Kings hicieron el año pasado, por ejemplo, con De'Aaron Fox, otro jugador que no les ha llevado a los playoffs, que sabemos que es muy bueno, pero no hay una cierta garantía que pueda ser un jugador que te pueda llevar lejos como el líder del equipo. Y los Cavaliers tienen esa misma duda con Colin Sexton. Además tienen otros jugadores dentro de la franquicia como Darius Garland, que le puedes dar a lo mejor otra oportunidad para mostrar a ver si realmente puede ser un base titular de un equipo o no lo es.
Por tanto, ahí es donde van a ponerlo en el mercado, van a ver si hay realmente la posibilidad de traer algo bueno a cambio de él. Si no lo encuentran, no lo van a vender por una segunda ronda de 2028, es decir, van a buscar a un buen botín a cambio de jugadores, si no, pues se lo van a quedar, pero ahí evidentemente es cuando todo el tema de la renovación, de la extensión de contrato, tienen que pensárselo muy bien. Cleveland ha gastado durante muchos años una millonada espectacular en los años buenos de LeBron James y Kyrie Irving, etcétera. Imagino que están un poco más tacaños y más conservadores con el tema económico ahora, así que por eso es cuando están mirando a ver qué opciones tienen con Sexton. Si encuentran un buen traspaso lo moverán, pero si no, seguramente se lo quedarán, eso sí. Que no espere Sexton una renovación por el máximo en el primer día de mercado. Sí, el que se está preguntando cuál es el máximo de esa renovación de contrato, 168 millones de dólares por 5 años, o sea, 33 millones de dólares anuales. Entonces, cuando tú tienes a alguien que, bueno, promedia sobre 24 puntos por juego, yo creo que hay muchos equipos que quisieran tener ese elemento dentro de su cuadra, dentro de su equipo, y por eso hay que sopesar. Sí, como dice el inspector, hay que ver cuáles son las opciones y si vale la pena entonces deshacerse de un talento como lo estamos viendo con él, pero con Sexton. Eh, pero verdaderamente están en muy buena posición para comentártelo de alguna manera, los Cavaliers, porque, bueno, si no le hacen transferencia, se quedan con alguien que te puede dar 24 puntos cada partido, pero si hay una opción que tú le tengas muy buen futuro, alguien te va a dar bastante dinero en esa transferencia, o por lo menos muy buena transferencia, ventaja para los Cavaliers en caso de que quieran hacer esa transferencia.